Bueno, vamos a continuar con la clase de propiedades coligativas. Recuerden que en la clase pasada ya habíamos empezado a hablar sobre estas propiedades que se dan en el agregado de un soluto a un solvente. Ese agregado de soluto a solvente le produce al solvente modificaciones en algunas propiedades, que son las llamadas propiedades coligativas. Entre estas propiedades, la primera que hemos visto, y es la que nos va a permitir explicar las demás, es la caída de la presión de vapor, ¿no? Entonces, primera de las propiedades coligativas es la disminución de la presión de vapor del solvente. Recuerden que normalmente tomamos al agua como ejemplo, pero puede suceder esto en cualquier solvente. Entonces, la disminución de la presión de vapor, y hemos dicho que la variación de esa presión de vapor la podíamos calcular mediante la cantidad de soluto que nosotros hemos agregado, medido como fracción molar. Y va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar de soluto agregado, ¿no? Esta ecuación que acabamos de escribir tiene una constante que es la presión de vapor del solvente puro siempre que la tomemos a una temperatura constante, y estamos diciendo que la caída de la presión de vapor de ese solvente es directamente proporcional a la cantidad de soluto que nosotros hemos agregado, medido en fracción molar de soluto, ¿no? En fracción molar de soluto. Ahí está para que lo puedan visualizar en la pizarra. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada hemos dicho que acá íbamos a diferenciar perfectamente bien esas tres preguntitas que nos hacíamos siempre. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y cuánto pasa? ¿Qué pasa? Es la caída de la presión de vapor del soluto. ¿Por qué pasa eso? Porque la caída de la presión de vapor del solvente. ¿Por qué sucede eso? Porque al agregar el soluto, ese soluto, para mantenerse en solución, tiene que solvatarse, es decir, tiene que rodearse de moléculas del solvente. Ahora ya no van a estar disponibles para pasar a la presión de vapor, a formar parte del vapor para que ejerza esa presión. Al disminuir la cantidad de moléculas disponibles para pasar a la presión de vapor, esa presión de vapor va a verse disminuida. ¿Cuánto pasa? Es la ley de Raoult, nos está indicando que la caída de la presión de vapor es directamente proporcional a la cantidad de soluto agregado. Porque cuanto más soluto agreguemos, más moléculas de agua van a necesitarse para mantener esas moléculas de soluto en solución, y ya no van a estar disponibles para pasar al estado de vapor. Muy bien. Esta es la propiedad que nos va a permitir explicar las propiedades que vamos a ver a continuación, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es el aumento de la temperatura de ebullición, ¿sí? Así la vamos a representar a la temperatura de ebullición, con esa B larga. Temperatura de ebullición es una de las nomenclaturas que se usan en los textos, así que por eso la usamos acá. ¿A qué se debe? Ya estamos diciendo qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Si yo agrego un soluto a un solvente, al solvente se le produce un aumento en el punto de ebullición. Pero no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de poner la olla con agua en la hornalla, ¿no? Para calentar el agua en la cocina. Y una vez que estaba hirviendo ya el agua, supónganse que queremos cocinar un arroz o fideo, tomamos un puñadito de sal y lo tiramos ahí adentro del agua hirviendo. ¿Qué observan ustedes que pasa cuando tiran la sal?
Sí, es como que se apaga el hervor, como que disminuye se un enfría, poco. digamos, como que se enfría, pero no, no es así. Pareciera que se enfría, sí, Joaquín, pareciera que se enfría el agua, ¿no es cierto? Que deja de hervir. Sí, es cierto, deja de hervir. Pero es Pero, raro porque cuando salas pero el un agua, poquitito, un poquito. apenas pones el hornallo, cuando la salas al agua hierve mucho más rápido. Es raro eso. Pero, a ver, veamos este fenómeno. Estaba hirviendo el agua y yo tiro un poquito de sal y dejo de hervir. Ese poquito de sal le habrá disminuido la temperatura como para dejar de hervir, porque en realidad el fuego se lo estoy dando de abajo, ¿no es cierto? La sal tirada de arriba. No sé si tiene ese efecto llegado al fondo del granito de disminuir la temperatura como para que deje de hervir. La temperatura del agua sigue siendo la misma, ¿sí? No ha variado tanto. Sin embargo, dejó de hervir. ¿A qué se debe ese fenómeno que dejó de hervir? Bueno, acá viene la explicación del por qué sucede el fenómeno. Veamos qué es lo que está pasando. Cuando nosotros tiramos un poquito de sal en el agua, la sal comienza a disolverse en el agua. Y al disolverse la sal en el agua, que al principio es la parte externa del granito y de a poco van pasando esos iones en solución, esos iones que se solubilizan en el solvente van atrapando moléculas de agua que ya no van a poder pasar al estado de vapor. Es decir, lo que estamos haciendo es justamente disminuirle la presión de vapor al solvente. Y como nosotros dijimos que la temperatura de ebullición era aquella en donde la presión de vapor de ese líquido alcanzaba y superaba la presión atmosférica, pues lo que está sucediendo acá es que, a ver si me permiten el ejemplo, esta es la presión atmosférica que es constante, es el del lugar en donde yo estoy haciendo ese experimento, ¿no es cierto? Y esta es la presión de vapor del agua fría. Cuando yo caliento el agua, voy elevando la presión de vapor, hasta que llega un momento en que la presión de vapor iguala y supera ligeramente la presión atmosférica, ahí comienza la ebullición. Y resulta que a esa presión de vapor, por el agregado del soluto, disminuye. Disminuye porque al agregar el soluto se produce la disminución de la presión de vapor. Cae la presión de vapor. Entonces ya no tengo la presión de vapor suficiente como para vencerla a la presión atmosférica. ¿Qué tengo que hacer para que la presión de vapor aumente? Pues necesariamente tengo que aumentar más la temperatura. Pero la temperatura no había caído. Es decir, si estamos a una presión atmosférica de una atmósfera, por ejemplo, y tengo agua pura en ebullición, yo sé que la temperatura de ebullición son los 100 grados Celsius. A esa temperatura tengo la presión de vapor suficiente como para vencer a la presión atmosférica, pero al agregarle la sal, cayó la presión de vapor. Pero la temperatura sigue siendo los 100 grados Celsius. Los 100 grados Celsius no me alcanza todavía para tener la presión de vapor suficiente para hacer que el agua comience a hervir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir la temperatura por encima de los 100 grados Celsius para que se recupere la pérdida de la presión de vapor y volver a superar la presión atmosférica. Eso implica que la temperatura de ebullición ya no va a ser 100 grados Celsius, la presión atmosférica sigue siendo una atmósfera, sino que va a tener que ser una temperatura mayor para alcanzar la presión de vapor suficiente para vencer a la presión atmosférica. ¿Se entiende la consecuencia de la caída de presión de vapor? Sí, deberían ser proporcionales, entonces, o sea, mayor cantidad de soluto que agreguemos va a indicar una mayor temperatura de ebullición para que así venza la presión de vapor a la presión atmosférica. Perfecto, Joaquín. Así es. Miren, si nosotros a este aumento
lo graficáramos en un eje, ¿se acuerdan cómo habíamos graficado la presión? A ver, lo pongamos. Si esto es presión de vapor, ¿no? Del solvente, y esta es la presión de vapor del solvente puro, que es una constante a temperatura constante. Cuando nosotros agreguemos solutos, la presión de vapor de la solución ahora tiene un valor inferior. Y esta diferencia entre lo inicial y lo final le llamábamos delta G. Esto, la variación de la presión de vapor. Y no es otra cosa que este valor constante multiplicado por la fracción molar de soluto. Pero si ahora nosotros, en vez de graficar la presión, graficamos la temperatura, por ejemplo, en grados Celsius, acá será en la atmósfera, la presión, ¿no? Si la temperatura la graficamos en grados Celsius, pues este será el valor de temperatura de ebullición del solvente puro. Si fuese agua y estuviéramos a una atmósfera de presión, este valor sería los 100 grados. Pero esta temperatura por el agregado de solutos sube y ahora tengo una temperatura de ebullición de la solución que es mayor. Cuanto mayor sea la caída de presión de vapor, mayor es el aumento de la temperatura de ebullición. El aumento de la temperatura de ebullición, que es directamente proporcional a esa disminución de la presión de vapor, es directamente proporcional a la cantidad de soluto agregado. Pero vamos a tener una pequeña modificación acá, y ya se las explico, porque esta variación de la temperatura de ebullición, el delta T sub B, ¿sí?, se lo puede calcular de la siguiente manera. El delta T sub B es igual a K sub B por M. Miren, si ustedes van a un libro de química y ven la obtención de esta ecuación que me mide la variación de la temperatura de ebullición, se van a encontrar una hoja y media de matemática pura en donde se deduce la fórmula que acabo de escribir yo, ¿no? Que, para el que le interese la matemática, cómo deducirlo, puede ir al libro, buscarlo y va a encontrarse con esta ecuación. ¿Qué significa esto? Es K sub B es una constante de proporcionalidad, que en este caso se llama constante ebullioscópica. Constante ebullioscópica. O también constante molal con L, del aumento del punto de ebullición. Y M, la M minúscula esta, no es otra cosa que nuestra ya conocida molalidad. Por eso es constante molal del aumento del punto de ebullición. Molalidad. ¿Y por qué aparece esta molalidad? Pues justamente en esa hoja y media de deducciones matemáticas se llega a que la variación de la temperatura de ebullición es directamente proporcional a los moles de soluto agregado por cada kilogramo de solvente que tiene esa solución. Como se llega a esa deducción, pues se toma a los moles de soluto por kilogramo de solvente como la definición de la molalidad. Es decir, está definida para usarse acá en las propiedades coligativas. ¿Y por qué usamos molalidad y no otra unidad de concentración? Si ustedes piensan en la molaridad o en la normalidad, por ejemplo, o en el porcentaje masa en volumen o gramos por litro
que son las más comúnmente usadas, parte por millón también, todas estas unidades están definidas en función de solución, de la cantidad de solución que hay, ya sea por 100 mililitros, por litro de solución, ¿no? Y resulta que en este fenómeno que estamos usando, hay variación de temperatura. En esto no. Nosotros dijimos que acá teníamos la temperatura constante. ¿Sí? A temperatura constante, la presión de vapor caía. Pero acá no hay temperatura de constante, porque yo estoy disminuyendo, en primer término, la temperatura, la presión de vapor, por lo que tengo que aumentar la temperatura para volver a alcanzar la ebullición. Es decir, hay una modificación en la temperatura. Y si nosotros pensamos en que hay una modificación de la temperatura, pues nosotros sabemos que el volumen de los líquidos se modifica con la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser el movimiento molecular. Y ese movimiento, que es cada vez más veloz, lleva a que las moléculas se choquen y se separen en mayor medida, lo que lleva a un aumento del volumen. ¿Cómo les pasa a los sólidos también? El día que hace calor, el sólido se expande. Habrán sentido el ruido de los techos de chapa, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando cae el sol, empieza a enfriarse y se siente que hace ruido el techo porque empieza a Como si estuvieran contraerse. cayendo piedras, ¿no? ¿Sí? Sí, hace bastante ruido. ¿Por qué? Porque hay una dilatación y una contracción. Se dilatan cuando hay mayor temperatura, se contraen cuando hay menor temperatura. Lo mismo le pasa a los líquidos. Y esa es la razón por la cual en la pancita del matraz dice a qué temperatura hay que usarlo, porque ya sabemos que si lo usamos a una temperatura mayor, aumenta la capacidad del matraz, y si es menor, al contraerse disminuye la capacidad. La capacidad que está escrita en la pancita del matraz está para la temperatura que dice ahí. Entonces, si nosotros estuviéramos usando cualquiera de estas unidades de concentración molar normal, porcentaje, masa en volumen, gramos por litro, parte por millón, pues como están medidas en volumen de solución, ese volumen de solución está variando por la temperatura. En cambio, la molalidad está definida por kilogramo de solvente. Nosotros sabemos que la masa es totalmente independiente de la temperatura. La masa no se modifica porque haga calor o haga frío. Siempre es la misma. ¿Sí? Si yo me subo en la balanza un día de 40 grados, ¿sí? Me subo en la balanza en el patio y después me meto en el aire acondicionado, me vuelvo a medir, voy a pesar lo mismo, porque es independiente de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? La masa no depende de la temperatura. Por eso usamos la molalidad, porque es independiente de la temperatura. No podemos usar esto porque va a depender de la modificación de la temperatura, el valor de molalidad o de molaridad, perdón, de molaridad o de normalidad, etc. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se usa la molalidad específicamente para este caso, porque la molalidad es independiente de la variación de temperatura que está sufriendo esa solución al modificarse la presión de vapor. ¿De acuerdo, no? Profe, ¿y porcentaje masa en masa? El porcentaje masa en masa está dado en masa de solución. La masa de solución no va a cambiar, la podría usar, pero lo que se hace acá es usar por esta deducción matemática, llegamos a que tenemos que usar la cantidad de masa del solvente, no de la solución. ¿Sí? Búsquenla en el libro, búsquenla en el internet, ¿sí?
cómo es la deducción de la expresión del aumento del punto de ebullición de un solvente por el agregado de soluto, o sea, propiedad coligativa, y ahí van a encontrar la deducción matemática, y en esa deducción llegamos a que la variación de la temperatura de ebullición es directamente proporcional a la cantidad de moles de solutos agregados por kilogramo de solvente. ¿Sí? Es producto de una deducción matemática. Entonces se toma a esa relación de moles de soluto respecto de kilogramo de solvente como definición de molalidad. Así le llamamos a esa relación. ¿Sí? Fíjate que el porcentaje masa en masa dado por 100 gramos de solución, no de solvente, ¿no? Así que no es lo mismo. Muy bien. Miren, ya tenemos dos propiedades coligativas. A ver, repasemos un poquito esta segunda en función de las tres preguntitas. ¿Qué pasa? Disminuye aumenta el punto de ebullición. ¿A qué se debe? ¿Y por qué pasa eso? Porque el agregado de un soluto produce una disminución de la presión de vapor, entonces me veo obligado a aumentar más la temperatura para recuperar esa presión de vapor y que supere la presión atmosférica para que pueda volver a punto de ebullición ese líquido. ¿Sí? ¿Cuánto pasa? Bueno, la variación de la temperatura de ebullición es directamente proporcional a la molalidad, y la constante de proporcionalidad es la constante ebullioscópica. Tarea para ustedes, van a buscar en internet cuánto es el valor de la constante ebullioscópica para el agua. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo, profe? Buscamos cuánto es el valor de la constante ebullioscópica para el agua. $0,52 Celsius sobre mol sobre kilogramo. 0,52. 0,5, ajá, sí. Grados Celsius sobre mol sobre kilogramo. Y esas unidades se deben a ¿Dónde que se salen cancelen. esas? Para que se cancelen y que nos queden los grados Celsius directamente expresados Bueno. la disminución de temperatura. A ver, la constante ebullioscópica es igual al delta T dividido en la molalidad, ¿verdad? El delta T es en grados Celsius, porque es una temperatura menos otra temperatura. Grado Celsius menos grado Celsius es grado Celsius. Y la molalidad es moles sobre kilogramo. Kilogramo, pero ese kilogramo pasa al numerador, porque es denominador del denominador, ¿verdad? Entonces lo subo a numerador. Entonces la constante ebullioscópica se mide en grados Celsius por kilogramo sobre mol. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muy bien, ya sabemos dos. Vamos por la tercera. La tercera es la disminución de la temperatura de congelamiento del solvente. Se produce por el agregado de solutos, se produce una disminución de la temperatura de congelamiento. Miren, si nosotros tenemos agua pura y la presión atmosférica es de 0 grados Celsius, nosotros sabemos que va a haber un equilibrio entre líquido y sólido porque ya empieza a solidificarse el agua, ¿no es cierto? A formarse el hielo. Y hay equilibrio entre los dos estados de agregación. Si nosotros disminuimos más la temperatura es porque ya todo es sólido. Pero resulta que si tenemos agua pura, eso sucede a 0 grados Celsius. Si nosotros hemos hecho una solución, es decir, hemos agregado un soluto a ese solvente, cuando llegamos a los 0 grados Celsius, no se produce el congelamiento.
sino que tengo que empezar a disminuir aún más la temperatura para que se pueda congelar. Ya no congela el agua a los 0 grados, sino congela a una temperatura inferior. ¿A qué se debe esto? Si ustedes recuerdan, nosotros hemos hecho la analogía entre las moléculas de agua líquida con una mesa de bolas de billar, donde se están moviendo las moléculas, chocando entre sí y separándose. Se separan siempre y cuando el choque tenga una energía cinética suficiente como para producir luego la separación. Pero si nosotros disminuimos la temperatura, la velocidad con que se mueven esas moléculas ahora es menor. Y llega un momento en que cuando chocan dos moléculas de agua en la posición adecuada para poder formar un enlace de puente de hidrógeno, esas fuerzas de cohesión que aparecen en el agua, pues esas dos moléculas ya no tienen la energía suficiente para romper ese enlace y quedan ya unidas por ese puente de hidrógeno y empiezan a acomodarse otras moléculas que chocan contra ese germen del sólido y empieza a formarse el cristal de agua que nosotros llamamos hielo, ¿no? Pero si hay un soluto disuelto con estas moléculas de agua que están solvatando a ese soluto, que lo rodean al soluto, y nosotros bajamos la temperatura para que se produzca la unión entre las moléculas de agua, voy a necesitar ahora disminuir más la temperatura para que ese soluto se retire del lugar en donde las moléculas de agua libre, las disponibles, puedan unirse para formar el cristal. Porque estas moléculas de solutos solvatadas no van a poder acomodarse con el resto de las moléculas, no van a formar parte del sólido. Y si queda alguna duda de esto, yo les quisiera preguntar algo. El hielo que se forma en los polos, ¿de dónde proviene el agua esa? A ver, ¿cómo es el agua que congela en los polos? ¿Agua salada es agua del océano? Agua, sí, sería agua salada. Pues, si ustedes pudieran estar en el polo y levantan un poco el hielo del polo, se Es van a agua dar dulce cuenta el agua del polo. que es agua dulce. Sí, Es el agua agua de dulce. los cielos. Por eso nos estamos quedando sin agua dulce, porque están derritiendo los polos. Bueno, y si yo quisiera obtener hielo de agua del mar, ¿el hielo que yo obtengo es de agua dulce o es de agua salada? ¿Cómo, profe, la pregunta? Tomamos un poco de agua del mar, ¿sí? Agua salada. Si no está en el mar, debe haber sentido el rico sabor que tiene. Bueno, si a esa agua del mar la enfrío para congelarla, para hacer hielo, ¿el hielo que yo obtengo será dulce o será salado? Pasa que el soluto no se va a congelarse, como dijo usted, Es como que dulce. se separa del agua de solvatación. Exactamente, miren, si nosotros pusiéramos agua del mar en una cubetera para hacer hielo, obtendríamos un hielito, un cubito, que en la parte central lo veríamos totalmente blanco. Y lo hacemos despacito en la heladera de la abuela, ¿se acuerdan el ejemplo que hablábamos cuando se congelaba el líquido? Con el Bueno, mismo, con la misma agua de la canilla. Cuando nosotros bueno, sacamos agua de la canilla y lo ponemos o sea, en una cubetera, queda blanco. Y cuando lo hacemos con agua evaporada,
queda transparente. Claro, Alejandro, cuando lo hacemos con agua de la canilla de La Rioja, que Sí, nosotros porque es muy tomamos, salado. claro, nosotros tomamos agua de subsuelo y esa agua viene muy mineralizada, ¿cierto? Viene con muchos minerales. Entonces, hay sales ahí adentro, en otros lugares no está. Si ustedes lo hacen con agua de Córdoba, no va a pasar eso, porque el agua de Córdoba es superficial, no es de profundidad. Entonces, acá vamos a tener un punto blanco muy grande dentro del cubito. ¿Por qué? Porque a medida que el agua se va congelando en ese cubito, se hace en la parte externa, porque eso está expuesto al frío, ¿verdad? Se va formando los gérmenes y van expulsando ese soluto hacia la parte central del cubito, que es líquido. Y va creciendo el hielo hacia la parte central, dejando en el centro la parte líquida. Es una solución cada vez más concentrada, porque si le estoy sacando moléculas de agua para formar el sólido y el soluto sigue estando en solución, ese soluto se va concentrando cada vez más. Cuando ya no quedan más moléculas de ese solvente en estado libre, sino que todas están rodeando las moléculas del soluto, se produce el congelamiento de la solución. ¿Sí? En ese momento, cuando ya no quedaron más moléculas del solvente en estado libre. Y ahí se forma, ese congelamiento de una solución va a tener una estructura cristalina muy diferente a la del agua pura. ¿Sí? Por eso yo veo la costra del hielito que es cristalina, porque tiene la misma estructura, la misma celda unitaria que se repite, mientras que en el centro, como hay impresa ese soluto, se forma otro tipo de cristal, entonces veo la opacidad en el centro. Pero para que se vaya formando ese hielito, yo tengo que ir disminuyendo la temperatura para darle lugar a que se corra esa molécula de soluto solvatada hacia el centro de la solución y pueda ir creciendo el hielo. Por eso se produce la disminución de la temperatura de congelamiento. ¿Sí? ¿Y cuánto disminuye esa temperatura de congelamiento? Pues en la misma gráfica de temperatura. Si este es la temperatura de congelamiento del solvente puro, en el caso del agua a una atmósfera de presión sería los 0 Celsius, pues ahora esta será la temperatura de congelamiento de la solución. Mientras la temperatura de ebullición aumenta, la temperatura de congelamiento disminuye. Y este valor nosotros le llamamos delta T sub C. ¿Sí? Delta T sub C es la variación de la temperatura de congelamiento. ¿Y cuánto vale eso? De nuevo vamos a encontrar esa descripción matemática para llegar a la ecuación, que es igual a K sub C por M. Miren, es de la misma forma que la otra ecuación. De nuevo, a ver, K sub C va a ser ahora la constante molar del descenso del punto de congelamiento, también llamada constante crioscópica del agua, constante crioscópica. Y M, la molalidad. A ver, busquemos de nuevo en internet cuánto vale la constante crioscópica. ¿Lo encuentran? Sebastián, vos que estabas ahí con la compu, ¿hay alguien ahí? Yo ya lo sabía, profe, ese tema.
¿Cuánto es, Sebastián? Claro. Crioscopia, profe. Crioscópica. Crioscópica. 1,86 me sale acá. Grados Celsius Perfecto. dividido, 1, bueno, por kilogramo dividido el mol. de nuevo las mismas unidades, grados Celsius por kilogramo sobre mol. ¿No es cierto? Porque es la misma de allá. Estos valores son para el agua, ¿no? El agua. Cada líquido, cada solvente tendrá su propio valor. Recuerden que estas constantes son para el solvente. ¿Sí? Constantes para el solvente. Por eso le estamos tomando esa constante para la sustancia pura, ¿no? Muy bien. Fíjense que ya tengo muy interesante lo que está sucediendo con la temperatura. ¿Sí? A partir de que hay una disminución de la presión de vapor, hay un aumento de la temperatura de ebullición y ahora hemos visto un descenso en la temperatura de congelamiento. Estas propiedades de la temperatura son muy utilizadas en la mecánica. A ustedes electromecánicos les va a ser muy interesante porque si nosotros tuviéramos un automóvil, ¿no? En el cual viajamos al sur, a Tierra del Fuego, en esta época debe estar muy lindo, en Bariloche ha nevado muchísimo, y lo dejamos a ese vehículo a la intemperie durante la noche, ¿qué le puede pasar a ese vehículo? Después cuesta arrancar. Ajá. ¿Solamente le cuesta arrancar o puede tener algún problema mecánico más serio? Si nosotros colocamos en las cañerías de refrigeración del automóvil, es decir, en el radiador y todo el circuito de refrigeración que tiene el motor, agua, pues a valores cercanos a los 0 grados Celsius, eso se va a congelar, y el agua cuando se congela, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa si dejo? Se expande, ¿no es cierto? Ya sabemos que se expande. Y puede llegar a partir el bloque de ese motor. Miren la fuerza que tiene. El agua es la principal causa de erosión que hay en las montañas, en donde llueve y a la noche hace frío, porque el agua se mete en las grietas de la piedra, ¿sí? Así se hacía en algunos lugares el corte de las piedras, se le hacía un huequito, lo llenaba de agua y a la noche cuando se congelaba, se expandía y partían las rocas, así cortaban, ¿no es cierto? Hacían una serie de agujeritos para cortar la roca y sacaban bloques en los lugares en donde se congelaba el agua. Es tan fuerte la expansión que tiene el agua que puede llegar a romper el bloque del motor. Entonces, para que no suceda ese fenómeno, ¿qué hacemos? Le agregamos soluto al agua del refrigerante. Ajá. ¿Y saben ustedes qué soluto se le agrega? No, profe. No se me ocurre ahora que puede ser. Bueno, a ver, en esta parte yo recibo un auspicio, ¿no es cierto? Cobro por la propaganda. Le ponemos Bardal. Le ponemos un anticongelante. ¿Sí? Ese anticongelante, digo, Bardal porque es uno de los más conocidos, pero vienen muchísimo, el Elf, qué sé yo. Hay muchas marcas comerciales de estos anticongelantes que no son otra cosa que una mezcla de glicoles. Los glicoles son sustancias orgánicas que se disuelven en el agua, ¿no? A pesar de ser orgánicos.
son alcoholes muy pequeñitos. No le podemos poner sal al agua. ¿Qué pasa si le ponemos sal al agua y le mandamos al motor? Pues la sal va a corroer todo lo que sea metálico. No, el radiador va a ser un colador en vez de radiador, ¿cierto? Va a largar agua por todos lados porque se nos va a hacer pedazo. En cambio, los glicoles no tienen esa acción corrosiva que tienen las sustancias iónicas. Los glicoles entran perfectamente bien a la definición que habíamos dado en la clase pasada cuando dijimos que vamos a estudiar aquellas sustancias moleculares, ¿sí?, no volátiles, en cantidades diluidas. Esa era la condición que pusimos para ver las propiedades coligativas. Esos glicoles lo que hacen es efectivamente disminuir la temperatura de congelamiento. Entonces, más frío que haga en el ambiente, la temperatura de ese líquido de refrigeración va a disminuir, pero no va a congelar, porque este punto ha disminuido en gran cantidad. Normalmente los vehículos actualmente no se les pone agua, directamente se les pone ya la solución refrigerante. Pero no se hace ninguna solución concentrada, nada de eso, profe. Sí vienen soluciones concentradas para preparar, de hecho los talleres mecánicos lo hacen, y para cambiar el líquido refrigerante, cada vez que hay que cambiarlo, se prepara y se vuelve a poner. O vienen otras ya preparadas, listas para usar. Si ustedes van a la estación de servicio o a un supermercado, un hipermercado donde vendan esta sustancia, fíjense ustedes en el rótulo que tiene el bidoncito. Ahí les dice si lo van a usar directamente como está o lo tienen que diluir. Y con qué tipo de agua lo tienen que diluir. Tiene que ser agua bidestilada, ¿no es cierto? En condiciones que no tengan sustancias iónicas, porque si tienen iones van a producir la corrosión. Muy bien, entonces, con el agregado de este anticongelante, lo que logramos es disminuir la temperatura de ebullición. Pero si con ese mismo vehículo nosotros nos volvemos a La Rioja y estamos llegando a la ciudad el 20 de enero a las 3 de la tarde, no pega nada el sol, el calor. Calorcito, ¿no es cierto? Y supónganse que sea un Fiat 600 que tiene el motor ahí atrás. ¿Qué le va a pasar al agua del radiador? También se expande. Ajá. Se va a empezar a Evaporar. más allá de la evaporación que ocurre a cualquier temperatura. ¿Qué puede llegar a pasar con el agua? No confundamos el fenómeno de la evaporación con otro que ya hemos visto, que era la Ebullición. ebullición. ¿Qué va a pasar si el agua hierve? Pues, si nosotros tenemos una burbuja de aire producida una burbuja de vapor de agua producida por la ebullición del agua dentro de la cañería, esa burbuja funciona como si fuera un émbolo, como si fuese un tapón, porque el agua empuja, ¿sí?, comprime al vapor de agua, pero no circula. Y si no circula el agua, se funde el motor. ¿Sí? Por eso no tenemos que dejar que hierva el agua, porque se producen estos émbolos de vapor y deja de circular el agua, de refrigeración. Además, si está ya en estado de vapor, ¿cuánto de calor pueden absorber para evaporar en el radiador? ¿Sí? Si está a alta temperatura, cuanto mayor sea la temperatura del líquido de absorción, menos calor absorbe. Pero no sucede eso. ¿Por qué no le sucede eso al agua? Porque ese refrigerante que pusimos actúa como, perdón,
glicol que pusimos acá, ese soluto que pusimos acá para ser anticongelante, acá actúa como refrigerante. Mal puesto el nombre porque no refrigera nada, no es que le esté bajando la temperatura. Lo que está haciendo es aumentarle la temperatura de ebullición. De nuevo, se le llama refrigerante, pero no refrigera. Lo que hace es evitar la ebullición del agua, porque de la misma manera que le bajó el punto de congelamiento, ahora le aumentó el punto de ebullición. ¿Sí? Entonces Entonces, le viene de 10 la propiedad de esa. exactamente, La doble. es doble, porque sirve para los lugares en donde hace mucho frío y para los lugares donde hace mucho calor y puede hervir el agua. No la deja hervir al agua y no la deja congelar al agua, los valores que se prevé que pueden llegar a sufrir esos fenómenos cuando no hay soluto en el agua. ¿Se entiende? Es decir, el agregado de ese glicol al agua produce todos los efectos a la vez. Le disminuye la presión de vapor, por eso le aumenta la temperatura de ebullición y le produce el descenso del punto de congelamiento. Todo viene en un combo, porque no es que haya un soluto para producir un efecto y otro soluto para producir otro. El mismo soluto produce todos los efectos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos tres de las propiedades. La propiedad original, que era la disminución de la presión de vapor, luego produce el aumento de la temperatura de ebullición y la disminución de la temperatura de congelamiento. Ya sabemos qué pasa en cada caso, por qué pasa en cada caso y cuánto pasa. Ya tenemos todas las formulitas para los cálculos, ¿sí? Recuerden siempre que esto está en función de fracción molar, porque acá la temperatura es constante, mientras que las variaciones de temperatura me exigen que usemos molalidad, porque al variar la temperatura, las otras unidades tienen modificación. Bien, nos está quedando una sola de las propiedades coligativas para desarrollar, que se llama presión osmótica. Vamos a anotar acá. Presión osmótica. Y para poder entender lo que es la presión osmótica, lo primero que vamos a hacer es describir el fenómeno de la ósmosis. Ósmosis. ¿Han sentido nombrar a la ósmosis? No, no sabía que existe esa palabra en realidad. No, bueno. El agua, profe. ¿Oh? Osmosis inversa, esa cuando... Ajá, ahí la vamos a usar, Adolfo, porque vamos a ver el fenómeno, qué es eso de la ósmosis inversa que tanto se habla, ¿no? Les cuento, en cada cabecera de departamento en La Rioja, como nosotros no tenemos agua superficial y necesitamos el agua, en una época se puso un desalinizador por ósmosis inversa en cada una de esas cabeceras. Pero como no se las ha mantenido adecuadamente y bueno, hay que cambiarle membranas, han dejado de utilizarse. La ósmosis inversa es la que utilizan en Israel para poder obtener agua dulce y tener en el desierto zonas productivas de vegetales, ¿no es cierto? O sea, ellos riegan en el desierto con agua que sacan del mar, la procesan en la ósmosis inversa, obtienen agua dulce y con eso riegan el desierto para poder tener sus alimentos. Miren lo que han hecho, es importantísimo la ósmosis inversa, ahí la vamos a ver. Vamos a ver primero qué es la ósmosis y después vamos a ver esto de la presión osmótica y vamos a concluir con la ósmosis inversa. Miren, si nosotros en un recipiente pusiéramos en el medio para separarlo al recipiente en dos partes,
lo que llamamos una membrana semipermeable, por ejemplo, el celofán que envuelve a las etiquetas del cigarrillo, esa es una membrana semipermeable. ¿Sí? Por ejemplo, la membrana plasmática que envuelve a las células es una membrana semipermeable. ¿Qué es una membrana semipermeable? ¿Por qué se le llama así? La membrana semipermeable tiene la propiedad de dejar circular al solvente. Es decir, el solvente la atraviesa esa membrana sin ningún problema, pero no deja pasar soluto. ¿Sí? Es decir que si nosotros pusiéramos acá, por ejemplo, agua pura y acá una solución, resulta que el agua, el solvente, puede ir y volver por esa membrana sin ningún problema. Pero el soluto está presente solamente en la solución y no en el agua, ese soluto tiene impedido el paso por la membrana. Nunca Profe, va a pasar. Sí, entonces esto se puede utilizar como un método de separación para las componentes de una solución. señor, para eso se utiliza. Miren, a ver, yo estoy poniendo acá agua pura y acá solución. Es decir, acá hay soluto. Ese soluto no puede pasar por la membrana, pero el solvente, el agua, puede ir y volver sin ningún problema, ¿no? Profe, Sí, y esto, por ejemplo, usando de vuelta el ejemplo del cigarrillo, ¿no? ¿Cómo sería? como lo decía Río. Porque el cigarrillo no había dicho que tenía membrana No, semipermeable. no, Sebastián. El envoltorio de la etiqueta, ese papel de celofán, Ah, claro, sí, sí, ahí ya entendí. ese papel tiene las propiedades de ser una membrana semipermeable. Se la podría usar para hacer un experimento de este tipo. ¿Cómo se puede hacer? En vez de imaginarse esa membrana, lo que se hace es poner un tubo, ¿sí? Un tubo cerrado, y se pone la membrana esa de celofán, tapándola y atándola acá, ¿sí? Una membrana de celofán. Entonces, esa membrana, si nosotros a eso lo ponemos dentro del agua, yo voy a ver que los niveles del líquido se modifican debido al pasaje de agua. Ya lo vamos a ver acá. No nos adelantemos. Veamos qué es lo que pasa acá y ya vamos a ver cómo lo podríamos hacer a ese experimento. Les decía, el solvente puede pasar a ambos lados. El soluto. Imaginemos por un momento que tenemos cationes sodio. ¿Sí? Cation sodio. Ya sabemos que ese ejemplo no es el que vamos a usar acá porque hemos dicho que debe ser no iónico, ¿no? Las fórmulas que estamos obteniendo es para un soluto molecular. Pero si fuese el caso del sodio, recuerden que el sodio es un átomo que ha perdido un electrón, el último que tenía. Por lo tanto, es chiquitito, es decir, ha perdido el electrón que tenía en el tercer nivel. ¿Se acuerdan de eso? Lo que van a rendir próximamente. Sí, sí, la repulsión es menor, entonces la atracción al núcleo es mayor. Perfecto. Y el oxígeno, con los dos hidrógenos, evidentemente debe ser una molécula de mayor tamaño que el catión sodio. ¿Sí? Porque en el agua tengo 3 átomos. El catión sodio uno solo y encima chiquitito. ¿Ven la comparación de tamaño? Pregunto yo, esta membrana en realidad son orificios chiquititos,
muy pequeñitos, por donde puede pasar la molécula de agua, pero el catión sodio no. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo serán esos agujeritos que dejan pasar agua y no dejan pasar cationes? ¿Tiene que ver No con la puede. estructura, profe? ¿Cómo, Alejandro? Sí, tiene que ver con la estructura. ¿Qué estructura? Que el sodio tenga una estructura sólida, por ejemplo. No, acá el sodio está disuelto en el agua. No No es un tengo idea. sólido, acuérdate que es una solución. Y en la solución el soluto adopta el estado de agregación del solvente, por lo tanto, ahí el catión sodio está en estado líquido junto con el agua. ¿Tiene que ver con la polaridad o no? El cloruro pasaría lo mismo. Si fuese cloruro de sodio, yo estoy hablando de sodio, también el cloruro, al cloruro le pasaría exactamente lo mismo. El cloruro no podría pasar por ahí, por esos agujeritos. El agua sí, el cloruro no, el sodio no. ¿Alguien puede darme una explicación más o menos coherente de por qué el agua de 3 átomos pasa por esos orificios y un ion como el sodio o el cloruro no puede pasar? Independiente de la carga eléctrica. Me mató, profe. Realmente, les parece cosa de loco, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Cosa de loco. Porque ustedes se olvidan de algo que hemos repetido muchísimas veces. El cloro, cloruro, o el sodio, catión sodio, para estar en solución, ¿cómo tiene que estar? ¿Está solo? ¿Está aislado? Rodeado por moléculas de agua. Rodeado por moléculas de agua de solvatación, que están unidas al ion. O sea que yo no tengo acá en solución un ion solito, sino que tiene un montón de moléculas que lo rodean, que pueden ser 4, 5, si fuese agua, ¿no es cierto? O O sea, lo sea más que, grande. Es lo más grande. claro, es el sodio y la barra de amigos que tienen que pasar por el agujerito. No pasa el solito. O pasan todos o no pasa nadie. El Como sodio si no llevara puede una decir, armadura. claro, no puede Él decir el está sodio, en yo voy a boliche cuando pasar y uno me tiene voy a buscar 7, otros profe. amigos del otro lado. No, o pasan todos o no pasa nadie. Porque si el catión o el anión se saca de encima las moléculas de agua de solvatación, va al fondo, deja de estar en solución. ¿Entiende eso? Así que esto no es una cosa de loco, es comprensible, porque o tienen que pasar el sodio con 5 moléculas de agua que lo rodean todos juntos, 5 moléculas de agua ya son 3 por 100, 15 átomos, ¿sí? Distribuidos en el espacio más el sodio, un tamaño muy grande respecto de una sola molécula de agua. La molécula de agua va y vuelve por ese orificio sin ningún problema. El otro conjunto no puede pasar porque es demasiado grande. ¿Entiende por qué aparece esa propiedad de esa membrana? Deja pasar al solvente, pero no deja pasar al soluto porque es ahora una molécula hidratada muy grande. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros colocamos el mismo nivel de líquido de este lado y del otro lado de la membrana? Miren, si uno lo deja a este sistema que evolucione un tiempo, empieza a ver que el agua empieza a disminuir su nivel. Y obviamente que del lado de la solución aumenta el nivel. O sea que entre los dos aparece una variación de altura.
Y llega un momento en que esa variación de altura se detiene y queda en equilibrio. ¿Sí? Esta variación de altura se detiene y ya queda el sistema en equilibrio. Resulta que esa variación de altura es proporcional a esta variable nueva que vamos a llamar presión osmótica. Resulta ser que quien pasa desde el agua hacia la solución no es otra cosa que el solvente, porque soluto no puede pasar. Entonces, el solvente comienza a pasar desde lo diluido, el agua, hacia lo concentrado, solución. ¿Sí? Este es el sentido real de circulación de ese solvente. Lo único que puede pasar es esto. Por eso se crea esa diferencia de nivel. La fuerza que impulsa al agua a pasar por la membrana, medida por unidad de membrana, es la presión osmótica. Porque lo que estamos midiendo es una fuerza medida por unidad de área. Y a esa presión osmótica la vamos a representar con la letra Pi. Van a encontrar en algunos libros que a la presión osmótica la miden como la fuerza que impide que el agua pase. O sea, sería ponerle el signo contrario, pero es la misma presión. ¿Sí? El valor absoluto es el mismo. Si medimos la fuerza que impulsa al agua a pasar para allá o la fuerza que impide que el agua pase para allá, pues será el mismo valor absoluto, nada más que de distintos signos. Cualquiera de esas fuerzas medidas por unidad de área es la presión osmótica medida en valor absoluto. Resulta que esa presión osmótica es proporcional a la variación de altura que hay cuando esto se detiene y queda en equilibrio. Ya vamos a explicar a qué se debe esta proporcionalidad, ¿no? Vamos a explicar primero por qué sucede esto, porque ya sabemos qué pasa. Si se colocan dos soluciones de diferente concentración, porque esta podría ser una solución diluida y esta una concentrada, y va a pasar lo mismo, ¿sí? Va a desnivelar, siempre va a pasar el agua desde lo diluido a lo concentrado. Si se separan dos soluciones por una membrana semipermeable, se produce el pasaje del solvente desde la solución diluida hacia la concentrada, generándose una diferencia de niveles, una diferencia de altura en los niveles, que es proporcional a la presión osmótica generada entre esas dos soluciones. La fuerza que impulsa al agua a atravesar la membrana semipermeable medida por unidad de área, a esa le llamamos presión osmótica. ¿A qué se debe la presión osmótica? ¿A qué se debe el pasaje de esa agua por la membrana? Bueno, para explicar eso hay dos formas de verlo. Uno es por concentración y otro es por presión de vapor. Lo vamos a ver en las dos para que vean que se puede explicar este fenómeno mediante las dos explicaciones, las dos relaciones que puede existir. Para que podamos entender esto de concentración, yo les recuerdo algo que ya hemos hecho antes. Si nosotros pudiéramos mezclar agua fría con agua caliente, ¿qué obteníamos? Agua tibia. Agua tibia. Es decir, el
agua fría se calienta y el agua caliente se enfría, buscando un equilibrio entre las dos. Pero si nosotros lo separáramos al agua fría y al agua caliente, con una membrana que impida el paso del agua, ¿sí? Que no, una barrera que no me deje pasar agua de un lado para otro, ¿a dónde llegaríamos? Al mismo lugar, con agua tibia en ambos lugares, porque el calor, la energía calórica, estaría pasando por contacto con la membrana, ¿no es cierto?, de un lugar de mayor temperatura al de menor temperatura, que se equilibre. Es decir, Sería más lento nomás. ¿Cómo? Sería más lento, digo, el pasaje. Sí, sería más lento el pasaje, ¿no es cierto? Profe, sería, también creo que es uno de los 3 métodos de traspaso, digamos, de calor y todo eso. De transferencia de calor. Transferencia de Sí. calor, sí. Sí, Por conducción, creo que. por conducción, ¿no? Porque hay otro que es radiación y convección, son los 3 métodos. Acá sería conducción por la membrana. Obviamente que deberíamos usar una membrana que sea conductora, ¿no es cierto? Porque si tenemos una adiabática no va a conducir. ¿No? Nosotros estamos viendo ahí imaginariamente, lo pensamos, estamos viendo, entre comillas, cómo el calor pasa por la membrana y se equilibran. Acá lo que tenemos separada por la membrana son 2 soluciones de diferentes concentración. El ejemplo que hemos puesto es agua pura y una solución. Si nosotros quitáramos la membrana que la separa, ¿qué obtendríamos? Pues vamos a obtener una solución de una concentración intermedia entre los 2 valores. ¿Se acuerdan cuando mezclábamos soluciones que dijimos que la concentración era una propiedad intensiva, por lo tanto era una variable ponderal, igual que la temperatura de la agua? No voy a obtener la suma de las 2 concentraciones, sino un valor intermedio, porque la concentrada tiende a diluirse y la diluida tiende a concentrarse, a encontrar un valor de equilibrio. Como yo tengo una membrana semipermeable en el medio, la solución concentrada quiere diluirse, porque está en contacto con esa diluida. Y la solución diluida quiere concentrarse, porque está en contacto a través de la membrana con la solución concentrada. Miren, si nosotros pensamos en la solución diluida, ¿sí? En la solución diluida se quiere concentrar. ¿Cómo podemos concentrar una solución? 2 formas, lo vimos en los problemas. Concentrar una solución es agregarle soluto o quitarle solvente. ¿Puedo yo agregar soluto? ¿Que el soluto pase para este lado? No se permite. Por lo que se Porque quita la solvente. membrana no lo deja. ¿Puede pasar solvente en este sentido? ¿Sacarle Sí. solvente? Sí, eso está Por lo permitido. tanto, sería por agregación de solvente. Por quitar solvente. Esto se va a concentrar, va a tratar de concentrarse quitando solvente, no por agregado de soluto. Ahora veamos esta solución. Esta solución concentrada se quiere diluir. ¿Cómo se diluye una solución? De forma. En O este le caso, quitamos soluto o le agregamos solvente. ¿Sí, Ale? sí, por eso en este caso se le agrega solvente. Perfecto. ¿Podemos quitarle soluto? No. ¿Podemos agregarle solvente? Sí, ahí está. O sea que las dos soluciones van a tener como única posibilidad el pasaje de solvente desde lo diluido a lo concentrado, porque el soluto no puede pasar por esa membrana. Lo único que se va a verificar es sacarle solvente a lo diluido y ponerle a lo concentrado para buscar un Profe. equilibrio. Sí.
Y en el caso de que justamente estén en desbalance, supongamos que tenemos más agua que solución, en el momento en el que sus alturas en el mismo cilindro llegan a estar equiparadas, ¿sigue pasando el agua hacia la solución? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Alejandro. Todo sistema que esté en equilibrio, que estudiamos nosotros en la química, en la física, no quiere decir que sea estático, Alejandro, ¿sí? Sino que el equilibrio es dinámico, esto es, sigue pasando agua desde aquí para aquí, pero cuando estamos en el equilibrio, la cantidad de agua que pasa en este sentido es igual a la que regresa. Es decir, no es que el agua se quede en un sitio, unas moléculas en un sitio y otras moléculas en otro y no se muevan más. No, no, siempre están en movimiento. Si hay temperatura, hay movimiento. ¿Sí? Nada más que la velocidad que pasa en un sentido es igual y opuesta a la que pasa en el otro, de tal manera que si nosotros sumamos los vectores de velocidad nos da 0. Es decir, que no hay cambio en el tiempo. Pero el desnivel se mantiene, la diferencia El de altura. desnivel se mantiene. El desnivel se mantiene. Miren, si nosotros conectáramos dos tachitos de agua, dos tachitos con agua, ¿sí? Los dos están a la misma altura y tengo yo un caño por el cual los conecto, ¿sí? Resulta ser que uno dice, bueno, los dos están a la misma altura, acá el agua no se mueve. No, señor. El agua que pasa del primer tanque al segundo es igual al agua que vuelve del segundo al primero, porque el agua se está moviendo en forma permanente. Está en constante movimiento, nada más que no se lo nota, no es apreciable. Porque las velocidades son iguales y opuestas, se anulan. Entonces, da la sensación de que no hay cambio en el tiempo. No hay cambio en el tiempo de las alturas, pero eso no quiere decir que no haya movimiento. Por eso decimos, el equilibrio es dinámico, no es estático. ¿Sí? No insisto con las palabras dinámico y estático porque ya los conocen de física. Perfecto. A ver, si esto es agua pura y esto es una solución, cuando pase agua desde el agua pura a la solución, esto se va a diluir, pero esto va a seguir siendo agua pura. Entonces va a haber una diferencia de concentraciones, menor que antes, pero va a seguir habiendo. Entonces va a seguir absorbiendo agua hasta que toda el agua esta pase para acá. No, se para antes. Pero, ¿por qué se para si sigue habiendo diferencia de concentración? ¿Por qué se detiene ese fenómeno? Ya sabemos que es dinámico, pero se detiene la diferencia de altura en un determinado punto y ahí no pasa más agua, aunque esto esté más concentrado que esto. ¿A qué se debe que no siga el proceso? A la presión de vapor. Como por ejemplo, a ver, Joaquín. Porque vamos a tener las mismas moléculas libres en el recipiente diluido que donde está la solución. La misma cantidad de moléculas libres. ¿Podría ser por la diferencia de densidad? ¿La diferencia de? Densidad, así como el agua y el aceite. No, esta va a tener más densidad que esta siempre, porque acá va a haber soluto, acá no. Y algo que no están teniendo en cuenta ustedes. Supónganse ustedes que yo tenga el desequilibrio ya establecido, es decir, que ya no siga aumentando el nivel de esta porción del recipiente y este no disminuye. Ya está establecido el equilibrio. Y yo le saco la membrana. ¿Qué va a pasar con los niveles? El de la solución va a disminuir y el del agua va a aumentar. Se va a hacer uno solo, básicamente. Uno solo, sí. Es decir, que el agua hacia dónde tiende a pasar.
Hacia el que tiene menor desnivel. Hacia acá, ¿no es cierto? Hacia acá. Es decir, la diferencia de alturas hace que aquí exista una presión hidrostática, es decir, una columna de agua que hace fuerza porque tira gravedad, que es mucho mayor que aquí. Entonces, la gravedad hace que esta fuerza sea mayor que esta. Por lo tanto, esto, como se distribuye, van a ver en física luego hidrostática, esa presión se aplica sobre toda la pared del recipiente de la misma manera. Entonces, acá aparece una presión en sentido contrario a la presión osmótica. ¿Sí? Miren. Y esa diferencia de presión es lo que compensa la fuerza osmótica y ahí se igualan a cero. Perfecto. Fíjense que la variación de altura va a depender de mg, la energía potencial, ¿sí?, que tiene el agua acá, es mgh. Y la diferencia de energía potencial que hay entre los dos recipientes es mg por delta H, porque G es la misma y M es la masa del agua, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia de energía potencial depende de la diferencia de altura, nada más. Y esa diferencia de altura está tirando el agua para acá. Cuando la diferencia de energía potencial genera una presión sobre la membrana que iguala y se opone a la presión osmótica, pues ahí llegamos al equilibrio. Porque mientras la presión osmótica tira el agua hacia la solución, la diferencia de energía potencial tira el agua hacia el recipiente de agua pura. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, estamos diciendo que esta diferencia de altura genera una diferencia de energía potencial que es igual a la presión osmótica. Para que se equilibren, ¿sí?, esto y esto tienen que ser iguales. Y como la diferencia de potencial es proporcional a la diferencia de altura, resulta que la presión osmótica es proporcional a la diferencia de altura. Si yo mido la diferencia de altura, no estoy haciendo otra cosa que medir esa presión osmótica que está generando esa diferencia de altura. Yo también les había dicho al principio que la íbamos a ver también en función de las presiones vapor, ¿no? De la presión de vapor. ¿Y cómo lo podemos ver en función de la presión de vapor? Miren, si ustedes piensan en la primera de las propiedades coligativas que hemos visto, dijimos que el agregado de un soluto le causa al solvente una disminución de la presión de vapor. Entonces, si nosotros pensamos en estas dos columnas que tengo acá, esto como agua pura y esto como solución, ¿cuál de las dos tiene mayor presión de vapor? El agua pura. El agua pura, ¿no es cierto? El agua pura tiene una gran presión de vapor. Bien, porque el otro ha disminuido. Imagínense ustedes un colchón de agua. ¿Sí? Si tuvieran un colchón de agua y en un extremo ponen a un gato y en el otro extremo ponen un caballo. ¿Qué va a pasar? El gato sale volando. Claro, el caballo aprieta y lo levanta al gatito. ¿Sí?
porque esto está apretando al líquido, lo corre para acá y como acá no hay fuerza que ofrezca resistencia, pues se eleva. Si acá existe en el agua una presión de vapor, ¿se acuerdan que la presión de vapor se ejercía en todo el recipiente, ¿no es cierto? Si acá la presión de vapor es mayor que la presión de vapor de acá, pues la presión de vapor de este lado es el caballo y acá está el gatito. Pues se genera la diferencia de altura. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, nosotros sabemos que cuanto mayor sea la diferencia de concentraciones entre las soluciones, mayor va a ser la diferencia de altura que se obtiene. ¿Cómo calculamos a la presión osmótica? Bueno, la presión osmótica se calcula de la siguiente manera. C por R por T. Siendo C la concentración molar. Molar. Acá no hay variación de temperatura, la temperatura se mantiene constante y aparece la presión osmótica. Molar. R, la constante universal de los gases y la temperatura absoluta. O en grados Celsius, y acá la podemos usar porque está en el numerador, pero R ya debería tener otro valor y no 0,082, porque acuérdense que R vale 0,082 si la temperatura está medida en grados Kelvin, ¿no? Entonces, si esto lo ponemos 0,082, esto tiene que estar en grados Kelvin. ¿Y de dónde proviene esto? ¿Se acuerdan de la ecuación P por B igual a N por R por T? Pues la presión no es otra cosa que N sobre B, porque B pasa al denominador por R por T. Y esto, el número de moles de acuerdo al volumen de la solución. Si este número de moles es de soluto y el volumen es de la solución, pues esta presión no es otra que la presión osmótica. La concentración molar por R por T. Aquí está. ¿Lo ven? ¿De dónde apareció esa ecuación? Sí, profe, más sencillo así. Mucho más sencillo. ¿Sí? De ahí nació nuestra famosa expresión de presión osmótica para el cálculo. Y a esa expresión la deberíamos agregar en nuestro listado. La presión osmótica, ¿no? A ver, para el descenso de la presión de vapor usamos la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto. El aumento del punto de ebullición a la variación de la temperatura de ebullición será A sub B por M. La variación de la temperatura de congelamiento será K sub C por M. Y la presión osmótica I será igual a C por R por T, siendo C la concentración molar. Si R es 0,082 es porque T es medida en grados Kelvin. ¿Sí? Y acá tienen las 4 propiedades coligativas desarrolladas. Muy bien. Profe, Sí. a mí no me quedó muy claro eso de la diferencia de energía potencial que es igual a la presión osmótica. O sea, ¿eso sería igual en qué sentido? ¿Cuál sería la equivalencia? La diferencia de energía potencial es la que causa la fuerza del agua que lo impulsa desde lo más alto hacia lo más bajo.
Y si esa fuerza que impulsa el agua a ir desde lo más alto a lo más bajo, como un río, ¿sí? Si es igual a la presión osmótica, es decir, a la fuerza que impulsa el agua en sentido contrario, si esas dos fuerzas son iguales y opuestas, los niveles están fijos. Por eso estoy diciendo que la diferencia de energía potencial, dada por la diferencia de altura, es igual y opuesta a la presión osmótica. De nuevo, acá tengo el recipiente dividido, acá tengo poco, agua, y acá solución. Acá poco, acá mucho. La variación de energía potencial es igual a M, ¿por qué? Por delta H, ¿no es cierto? Siendo delta H esto. ¿Hacia dónde impulsa el agua la variación de energía potencial? Hacia acá. ¿Sí? Porque el agua va desde lo más, de más altura a lo de menor altura. Así ocurre un río. ¿Sí? Bien, profe. Sí. Bien, Joaquín. ¿Y la presión osmótica? ¿Hacia dónde impulsa el agua? En sentido contrario, porque va de lo diluido a lo concentrado. Si esto producido por la energía potencial es igual a la presión osmótica, ¿sí? Si esto es igual a la presión osmótica, y la presión osmótica es mg por delta H, pues al ser esto una constante, digo, la presión osmótica es proporcional a la diferencia de altura. Joaquín. De 10, profe. Sí, lo que a mí me equivocaba más que todo era interpretarlo un poco y también lo de las unidades, si vemos esto por unidades, pero, o sea, pero veo que No, no es yo por estoy unidades. diciendo es proporcional, no Sí, digo sí, que es sí. igual. De ¿Sí? 10. Al decir proporcional, yo estoy involucrando acá una constante que tiene sus unidades y que deberemos considerarla al momento de hacer la igualdad. ¿No, Joaquín? De 10, profe. Bien. Nosotros cuando terminamos la unidad de líquidos, vimos lo que era el diagrama de fases para el agua, ¿se acuerdan? Pusimos Sí, profe. en el eje de ordenadas la presión y en abscisas la temperatura, ¿no? Y vimos que para el agua, a una atmósfera de presión, si la presión era una atmósfera acá, marcábamos dos puntitos muy particulares. Esos puntos eran el 0 grados Celsius o 273 Kelvin y el 100 grados Celsius o 73 Kelvin, ¿no? Que eran los puntos de fusión y de ebullición si íbamos calentando el agua, pero cuando teníamos una atmósfera. Y desarrollamos la gráfica bajándole la presión, aumentándole la presión, y llegamos a una gráfica que tenía más o menos esta forma. ¿Sí? Siendo este punto 0,01 grados Celsius y este punto 0,006 atmósferas, es decir, 6 miliatmósferas. Lo habíamos hecho un poco fuera de escala para que se viera que esta línea no era vertical, sino que era inclinada. Y dijimos, acá está el estado líquido, acá está el estado sólido, acá está el estado gaseoso. Recuerden que acá hay una temperatura crítica y lo demás era vapor acá. Y este era el punto triple. Un punto único, digamos, que era El único punto en donde coexisten los tres estados de agregación de la materia. Ahí se ven los tres juntos. Muy bien.
A ver, el diagrama, lo voy a poner abajo porque no se ve. El diagrama dibujado con línea llena de color negro es para el agua, ¿no es cierto? Es para el agua. Pero, ¿qué pasa si nosotros al agua le agregamos un soluto? ¿Qué pasaba al punto de ebullición? Aumentaba. Aumentaba. Quiere decir que ahora ya no va a hervir a los 100 grados, sino que va a tener un aumento. Y también el punto de congelación bajaba. Exactamente. Este valor, ¿sí?, le llamamos delta T sub B. Porque esta es la temperatura de ebullición de la solución, ¿no es cierto? Y este es la temperatura de ebullición del solvente puro. Y había una disminución, como lo marcan, del punto de congelamiento. Esto será la temperatura de congelamiento de la solución, porque esta era la temperatura de congelamiento del solvente puro. Y acá va a haber, ¿sí?, un delta T de congelamiento. Y en vez de hacerlo a una atmósfera de presión, lo hacemos a temperaturas inferiores, pues voy a tener ese corrimiento en cada uno de los puntos. De tal manera que efectivamente ahora la línea de los infinitos puntos de ebullición o de licuación o de condensación que tiene el agua, o la solución, perdón, no el agua, la solución, ahora será esta línea roja. Y la de congelamiento de la solución será esta línea roja. ¿Sí? Es decir que los dos brazos de la gráfica se separan. El de ebullición a la derecha, porque aumenta, y el de congelamiento a la izquierda, porque disminuye. ¿Sí? Este delta T sub B vale K sub B por M, y el delta T sub C vale K sub C por M. Ahora, la línea roja es el diagrama de fases para la solución. La línea negra es el diagrama de fases para el agua. La línea roja es el diagrama de fases para la solución. ¿Sí? Acá coinciden. ¿Y qué ocurre con el punto triple, profe? Se mueve hacia acá. ¿Sí? Ahora va a estar acá. ¿Cuánto? Y bueno, depende de la molalidad. ¿Sí? Así como el delta T sub C y el delta T sub B, esa separación va a depender de la molalidad a ambos, pues lo mismo pasa a la variación acá en el punto triple. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. A partir de la próxima clase vamos a cambiar un poco la
la mirada de lo que estudiamos, ¿no? Porque les cuento que para que nosotros podamos seguir el estudio de las soluciones, vamos a necesitar encontrar unos conceptos nuevos de temas que todavía no hemos desarrollado. Así que vamos a hacer un alto en el estudio de las soluciones, ¿sí? Para que podamos entender estos nuevos conceptos y aplicarlos a las soluciones, ¿no? Estos minutos que me quedan de la clase los voy a utilizar para que hagamos otras gráficas sobre soluciones, pero con algunas condiciones diferentes, porque esta gráfica resulta para la línea roja, me refiero, ¿no es cierto?, de la solución, para un soluto no volátil, ¿sí?, que sea molecular y la solución diluida, ¿no? Y decimos que si estos gráficos se cumplen, nosotros tenemos una solución ideal. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si el soluto es iónico? ¿Qué pasa si el soluto es volátil? Siempre que se mantenga la condición de diluir, ¿no? ¿Cómo varía toda esta relación que hemos visto, especialmente en la matemática, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Rápidamente, no nos vamos a detener mucho, vamos a ver una gráfica nada más, para que podamos ver qué es lo que está pasando si cambian las condiciones de las soluciones que nosotros podemos fabricar. Supónganse que ahora tenemos un soluto que sea volátil, ¿sí? Un soluto volátil. Entonces, cuando nosotros tengamos el recipiente en donde tengo la solución, acá tengo el solvente y tengo soluto, pues en la parte volátil voy a tener agua en vapor, pero también va a haber moléculas del soluto, porque al ser volátil pasan a la fase gaseosa. Y si nosotros observamos esta fase gaseosa, vamos a tener soluto y solvente, ambos en estado gaseoso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Vamos a aplicar la condición de que la presión total es la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de esos gases. ¿Sí? La ley de Dalton de las presiones parciales. Y la presión parcial del soluto será igual a la presión total por la fracción molar del soluto. Y la presión parcial del solvente será igual a la presión total multiplicado por la fracción molar del solvente. Si estamos aplicando la ley de Dalton de las presiones parciales que hemos visto en mezcla de gases. ¿Sí? Antes no sucedía esto porque acá solamente había solvente, porque el soluto era no volátil. Ahora yo tengo una mezcla y lo trato como una mezcla de gases. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos, miren la gráfica que voy a hacer ahora yo. Voy a poner dos ejes de ordenadas, porque acá voy a poner la fracción molar, en abscisa vamos a poner la fracción molar de solvente y la fracción molar de soluto. Esto es,
En esto, fracción molar de solvente 1, en este punto. Quiere decir que la fracción molar de soluto vale 0. Es decir, tengo solvente puro acá, solvente puro. Y si fuese un solvente A, acá podría graficar en temperatura, ¿no? En temperatura, podría graficar el valor de temperatura que va a tener la transformación de fase. Y si en vez de temperatura pongo presión, podría graficar acá la presión de vapor de ese solvente puro. Ese cerito, ¿se acuerdan que era puro? Es decir, acá tendría que tener yo la presión de vapor del solvente puro porque no tengo soluto. Y en esta otra línea voy a tener soluto igual a 1 y fracción molar de solvente 0. Aquí podríamos graficar la presión de vapor de ese soluto puro. ¿Me entienden la gráfica que estoy por hacer? Si tomo este punto, por ejemplo, acá podríamos tener fracción molar de solvente 0,8 y fracción molar de soluto, ¿cuánto? 0,2. Perfecto, 0,2, porque la suma me tiene que dar 1, ¿no es cierto? Es decir, acá lo tenía al solvente puro, pero a medida que voy agregando soluto, va disminuyendo la fracción molar de solvente y aumentando la fracción molar de soluto. Por eso es 0,8 la de solvente, 0,2 la del soluto. ¿Y qué le pasa a la presión de vapor del solvente por agregado de soluto? Debería disminuir. Disminuye, es decir, el valor ya no va a ser el mismo, no va a ser este, acá, sino que va a ser menor. Y si sigo aumentando, sigue disminuyendo, ¿no es cierto? De tal manera que a medida que me muevo sobre la fracción molar, la presión de vapor de solvente va disminuyendo hasta que toca en el 0, ahí, porque ya no tengo más solvente. Esta gráfica es lo que está pasando acá arriba, ¿no? Lo mismo pasa para el soluto. Acá es la máxima presión de vapor porque el soluto está puro. Pero a medida que me muevo para acá, el soluto va aumentando, perdón, va disminuyendo porque va aumentando el solvente. Entonces, la línea de presión de vapor de ese soluto será esta. Llega a 0 porque acá no hay soluto. ¿Entienden esas dos líneas? Sí, profe. Bien. Si tomamos este punto, acá yo tengo un determinado valor de presión de vapor para el soluto. Y acá tengo una presión de vapor para el solvente. ¿Lo ven? Esta línea, acá tengo la presión de vapor del solvente y acá tengo la presión vapor del soluto. Y yo sé que la suma de ambos me da la presión total. O sea que si yo a este trocito lo pongo acá, será este punto el de la suma de ambos. ¿Me siguen? ¿Y coincide con la presión de vapor del solvente puro? No, la presión de vapor del solvente puro es esta. Y si O le sea, digo la sumo, otra, la inicial. La inicial. no, la no que tenemos- coincide. No coincide, no, no necesariamente. No. Si yo hago eso en cada uno de los puntos, voy a obtener esta línea, miren.
Es decir, esta es la línea de presión de vapor para el soluto. Esta es la línea de presión de vapor para el solvente. Y esta es la presión total, la suma de ambos. ¿Entienden, no es cierto? Sí, sí. Esta gráfica que hemos hecho, ¿sí? Si nosotros tenemos una solución con soluto y solvente volátil, decimos que esta solución es ideal y que cumple con la ley de Raoult, ¿no? Soluciones ideales me dan estas líneas rectas, como la que hemos dibujado. Pero eso es ideal. La realidad nos muestra cosas diferentes, porque la relación de fuerzas entre soluto y solvente a veces no es lo que nosotros pensamos que es, y suele suceder que cuando se disuelve un soluto volátil en un solvente volátil, las fuerzas de atracción o de repulsión que se verifican entre ellas pueden rechazar mayor cantidad de soluto de solvente a la fase gaseosa o pueden impedir el pasaje del soluto del solvente al estado gaseoso. Depende de la relación de fuerzas que se establezcan entre soluto y solvente. Por lo tanto, estas líneas se modifican cuando aparecen esos cambios en la fuerza. Nosotros decimos que cuando al solvente se evapora más, ¿sí?, que lo que dice la idealidad, esto, y el soluto también lo hace, por lo tanto la presión total aumenta, a eso le llamamos, es decir, hay un aumento de el pasaje desde el estado de solución al estado gaseoso de ambos, le llamamos desviación positiva a la ley de Raoult. ¿Sí? Desviación positiva, es decir, estamos expulsando mayor cantidad de moléculas al estado gaseoso, con lo cual se produce un aumento de las presiones de vapor. En cambio, si en la solución la relación entre soluto y solvente aumentan las fuerzas de cohesión, es decir, se unen con mayor fuerza e impiden el pasaje al estado de vapor, se produce menor presión de vapor de solvente, de soluto, y por lo tanto la presión total también disminuye. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la línea azul ideal, ¿sí? Solución ideal. La línea negra, una desviación positiva a la ley de Raoult, y la línea roja, una desviación negativa a la ley de Raoult. ¿Sí? Solamente lo azul es la solución ideal. Esto sucede cuando tengo un soluto y un solvente volátiles, ambos. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa si la solución
está formada ahora por un soluto que es iónico. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Profe, en la idealidad entonces serían rectas. Eso es lo que dibujamos ahí recién. Exactamente, las líneas rectas son la idealidad. Las curvas por arriba, desviación positiva. Las curvas por abajo, desviación negativa. ¿Qué pasa con los solutos iónicos? No volátiles, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio. Si yo disuelvo cloruro de sodio en el agua, bueno, bien, hay un coeficiente alfa que está en relación a la cantidad de solvente de soluto que puede disolverse en un solvente, ¿no? Coeficiente de solubilidad, ese alfa está directamente relacionado con ese coeficiente de solubilidad. Que cuando la solubilidad de la sustancia, como por ejemplo en el cloruro de sodio, es infinita, es decir, se disuelve totalmente siempre que haya cantidad de agua adecuada, alfa vale 1. ¿Sí? Alfa vale 1. Y si no hay disolución de esa sustancia en el solvente, alfa vale 0. Es decir, estos son los extremos. Alfa puede valer de 0 a 1. 0 cuando no hay disolución y 1 cuando se disuelve totalmente. Todo lo que pongo se disuelve. Repito, con la cantidad de agua suficiente, ¿no? Resulta que se puede definir una nueva unidad de concentración química, esa que íbamos a ver cuando veamos propiedades coligativas, que es la osmolaridad. Osmolaridad, ¿no? La osmolaridad es igual a la molaridad multiplicada por un coeficiente I. Y se llama coeficiente de Van Hoff. V corta A-N apóstrofe T H-O-F-F. Van Hoff. ¿Sí? Coeficiente de Van Hoff. Y ese coeficiente de Van Hoff I es igual a N por alfa. Siendo N la cantidad de iones que puede producir ese soluto disuelto en la solución. En el caso del cloruro de sodio, son dos, un cloruro, un sodio. Si tuviéramos sulfato de sodio serían 3, un sulfato y 2 cationes sodio. ¿Sí? ¿Me siguen? Si tuviéramos el ortofosfato de potasio, tendríamos 3 potasios por cada ortofosfato, es decir, sería 4. Estamos disociando a las sustancias. Se las escribo acá para que vean. Cloruro de sodio. Un sodio. Profe, esos números no los podríamos sacar con los equivalentes, o yo estoy confundido. No con los equivalentes. Bueno, sí, podrían ser los equivalentes, porque están apareciendo la cantidad de pares de cargas también. O sea que, a ver, suponte, yo puse acá sulfato de sodio. Acá voy a tener, no, porque el sulfato de sodio tiene 2 equivalentes y acá vamos a tener 3 iones. La cantidad de iones, no la cantidad de pares de cargas. ¿Sí? Acá voy a tener 2 sodios y vamos a tener un sulfato. O sea que hay 3. Después puse el ortofosfato de potasio. Hay 3 potasios y hay un anión ortofosfato, es decir, 4. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Esto es N. N. Y el valor de I depende de la solubilidad de esa sustancia. Si estuviéramos en el caso del cloruro de sodio, resulta que N es igual a 2 y alfa es igual a 1. Por lo tanto, I vale 2. Y si I vale 2, la osmolaridad es el doble de la molaridad. Esto quiere decir que la osmolaridad me está midiendo la molaridad de las entidades en solución. Entidades en solución, ¿qué quiere decir esto? De la cantidad de iones en solución que hay realmente, no de lo que yo pongo, sino de lo que aparece en solución. Porque si yo pongo 1 mol de cloruro de sodio, voy a tener 2 moles de iones, 1 mol de cloruro y 1 mol de sodio. Si pongo 1 mol de sulfato de sodio, voy a tener 3 moles de iones, 1 mol de sulfato, 1 mol de sodio, 1 mol de sodio, 2 moles de sodio en general. Es como si tuviéramos, a ver, yo le digo, ¿cuántas partes tengo en una docena de bicicletas? ¿Se acuerdan? Tengo una docena de cuadros y 2 docenas de ruedas, o sea, tengo 3 docenas de partes. Eso es lo que me está midiendo la osmolaridad, la cantidad de iones que efectivamente están en solución. Si todo lo que yo pongo se disocia, lo único que tengo que hacer es poner las cantidades de partes que yo tenga. Pero a veces hay algunas sales, ya lo vamos a ver más adelante, que no se solubilizan completamente. Yo pongo a lo mejor 1 mol y de ahí muy poco se solubiliza y lo demás queda sin disociarse. Se solubiliza en la solución, pero no se disocia, no se ioniza. Ya vamos a ver sustancia iónica en particular después y vamos a ver este fenómeno. Con lo que el coeficiente de Van 't Hoff a causa de alfa no tendría el mismo valor. Depende del valor de alfa. Entonces, la osmolaridad va a medir la concentración de iones que efectivamente aparecen en solución. No lo que yo pongo, sino lo que aparece en solución, como ion. ¿Está claro eso? Sí. Bien, me alegro mucho. Bueno, se me acabó la clase, así que ya vamos a dejar de grabar y